Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 5 al 11 de septiembre, y tiene por título: El reino de Dios ya está gobernando. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿De qué estamos seguros y por qué? Estamos seguros de que las personas cada vez son más violentas, egoístas y agresivas. La gente se comporta exactamente como se describe en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y eso demuestra que la profecía de que estamos en los últimos días se está cumpliendo. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué analizaremos en este artículo y con qué objetivo? Vamos a repasar otras profecías que se han cumplido en las últimas décadas y que fortalecen nuestra fe. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Cómo sabemos cuándo se estableció el reino? Veamos la pregunta número 3. ¿Qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 13 y 14 sobre el rey del reino de Dios? Nos confirma que el gobierno de Jesús empezará al final de un periodo profético de 7 tiempos. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo nos ayuda Daniel 4, 10 al 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Los 7 tiempos representan 2520 años. Ese periodo empezó en el 607, antes de nuestra era. Veamos la pregunta número 5. ¿Cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los 7 tiempos? Uno de los beneficios que nos da es la seguridad de que Jehová cumple sus promesas puntualmente. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Cómo percibimos la presencia de Cristo como Rey del Reino? Veamos la pregunta número 6, parte A. ¿Qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Por ejemplo, habló de guerras, hambre y terremotos. También dijo que habría epidemias en un lugar tras otro, como la pandemia del COVID-19. Veamos la pregunta número 6, parte B. ¿Cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2 al 8 esas pruebas? Todos estos acontecimientos han ocurrido desde que Jesús se convirtió en el Rey del Reino, en 1914. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Porque la primera misión del nuevo rey fue luchar en una guerra contra el diablo y sus demonios. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el reino? Nos beneficia porque indica que Jesús ya es rey. Está claro que el reino de Dios ya está gobernando. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Cómo llegarán a su final los enemigos del reino? Veamos la pregunta número 9.
cómo describe la profecía de Daniel 2, 28, 31 al 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió. Esta potencia, representada por los pies de hierro y barro, ya existe. Surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. Veamos la pregunta número 10, parte A. ¿Qué detalle de la profecía de Daniel describe a la perfección a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos? El barro representa a la descendencia de la humanidad, es decir, la gente común. Veamos la pregunta número 10, parte B. ¿Qué peligro debemos evitar? La influencia que ejerce el pueblo mediante las elecciones, las campañas a favor de los derechos civiles, las manifestaciones y los sindicatos. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? La potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos es la última que predijo la Biblia. Esto quiere decir que después de ella no vendrá ninguna otra potencia. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza? La profecía de Daniel aporta más pruebas de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Él profetizó hace más de 2500 años que, después de la caída de Babilonia, otras 4 potencias mundiales tendrían un gran impacto en el pueblo de Dios. Veamos la pregunta número 13. ¿Quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 al 12? ¿Y cómo se ha cumplido esta profecía? La Primera Guerra Mundial causó una gran destrucción, y eso llevó al cumplimiento de otra profecía sobre los últimos días. Como los líderes mundiales querían promover la paz internacional, crearon en enero de 1920 la Sociedad de Naciones, que en octubre de 1945 fue reemplazada por las Naciones Unidas. Veamos la pregunta número 14 y 15, parte A. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 al 5 sobre Babilonia la Grande? Jehová le dio al apóstol Juan una visión en la que vio a una prostituta llamada Babilonia la Grande. Esta mujer representa a todas las religiones falsas del mundo. Veamos la pregunta número 14 y 15, parte B. ¿Qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Apocalipsis dice que los millones de personas que apoyan a Babilonia la Grande son como aguas que la protegen. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo nos beneficia entender las profecías sobre la formación de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? La formación de las Naciones Unidas y el hecho de que las religiones falsas estén perdiendo el apoyo de la gente son una prueba más de que estamos en los últimos días. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Miremos al futuro con confianza. Veamos la pregunta número 17 y 18, parte A. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Podemos fortalecer nuestra fe estudiando la Biblia con empeño
y ayudando a otros a ser amigos de Jehová. Veamos la pregunta número 17 y 18, parte B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? En el siguiente artículo, analizaremos algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana en el tiempo del fin. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo muestran estas profecías que el reino de Dios ya está gobernando? El primer texto es Daniel 4, 10 al 17. Los 7 tiempos representan 2520 años. Ese periodo empezó en el 607 antes de nuestra era, cuando los babilonios quitaron al último rey que ocupó el trono de Jehová, que estaba en Jerusalén. Ese periodo finalizó en 1914, cuando Jehová hizo rey del reino de Dios a Jesús, el que tiene el derecho legal. El segundo texto es Apocalipsis 6, 2 al 8. Cuando se acercaba el final de su ministerio en la tierra, Jesús predijo ciertos acontecimientos mundiales que ayudarían a sus discípulos a saber que Él había empezado a gobernar en el cielo. Por ejemplo, habló de guerras, hambre y terremotos. También dijo que habría epidemias en un lugar tras otro, como la pandemia del COVID-19. Todos estos acontecimientos son parte de lo que la Biblia llama la señal de la presencia de Cristo. El tercer texto es Daniel 2, 28, 31 al 35, Apocalipsis 17, 3 al 5, 9 al 12. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. En un sueño, Nabucodonosor vio lo que sucedería. En la parte final de los días, después de que Jesús empezara a reinar, uno de los enemigos de Jesús, aquí en la tierra, sería la última potencia mundial que predijo la Biblia. Esta potencia, representada por los pies de hierro y barro, ya existe. Jehová le dio al apóstol Juan una visión en la que vio a una prostituta llamada Babilonia la Grande. Esta mujer representa a todas las religiones falsas del mundo. Esta visión nos indica que las organizaciones religiosas falsas llevan muchos años colaborando estrechamente con los gobiernos de este mundo y les han dado su bendición. Pero pronto Jehová pondrá en el corazón de los gobernantes llevar a cabo el pensamiento de Él. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.